acá investigador visitante en CIMIT. Tenemos el gran placer de tener acá con nosotros en videoconferencia y presencialmente, en videoconferencia a Ulises Canchola Gutiérrez, señor embajador para tecnologías emergentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Tenemos también en línea o intenta conectarse a Paul Wander de CEPAL, que es oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Desarrollo Agrícola, División de Recursos Naturales de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, radicada en Santiago de Chile. Tenemos el placer de tener con nosotros también a la señora Sol Ortiz, directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER de México. Gracias por estar con nosotros, señora Ortiz. Tenemos acá presente también al señor José Luis Ayala del IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura acá en México, coordinador de proyectos del IICA, cubriendo varias temáticas y entre varias temáticas el tema de agricultura digital. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Y también tenemos acá presente a Efraín Cruz, coordinador de investigación, innovación y vinculación del INIFAP de México. Bueno, la forma de esa mesa va a ser la siguiente. Vamos a tener dos preguntas disparadoras, digamos. ¿Está Paul conectado? Bueno, bienvenido, Paul. Dos preguntas a las cuales nuestros invitados e invitados van a responder de forma breve. Cerramos la ronda a partir de la primera pregunta y después segunda pregunta. Bueno, empezamos con la primera pregunta que tiene que ver con lo existente en términos de iniciativas públicas y de políticas públicas. Desde su experiencia y en base al trabajo que realizan en sus instituciones con sus colaboradores, ¿qué iniciativas de políticas públicas están impulsando distintos países para promover la innovación digital y el aprovechamiento de tecnologías digitales? ¿Qué experiencias pueden destacar, por ejemplo, en el tiempo controlado de 3 minutos? Sabemos que es muy cortito. Y poniendo enfoque en los colegas acá de México, estamos en México, sobre las iniciativas que existen en México. Tal vez podríamos empezar en línea con el embajador Ulises Canchola Gutiérrez, si nos escucha. Muchas gracias. Tiene el micrófono cortado, me parece. Todavía no se escucha. A ver si se puede arreglar por ahí. A ver, bueno, mientras lo arreglamos, empezamos con los colegas que están acá para cumplir con los tiempos. Señora Ortiz, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el CIMIT, un lugar realmente valiosísimo para nuestro país. Bueno, ¿qué experiencias tenemos con relación a impulsar la digitalización o innovaciones digitales en el campo mexicano? De entrada, hablar un poquitito de nuestro programa sectorial. Ahí se hace un reconocimiento a la necesidad de contar con tecnología, con innovación, con mecanismos y formas de conjuntar conocimientos, datos, un poco lo que hemos estado hablando en la mañana. Y en términos de experiencias y que hemos estado impulsando, voy a compartir brevemente. Sabemos que algunos de los mecanismos que utiliza el CIMIT y que han sido desarrollados en su momento en colaboración con la Secretaría tienen este talante de innovación digital. Por mencionar algunos, está la bitácora electrónica de Masagro, el Green Seeker, que nos ayuda a identificar qué tanta fertilización se necesita en campo. Son dos ejemplos muy sencillitos que están identificados de colaboración con CIMIT. En el caso del INIFAP, pues seguramente el doctor Efraín nos va a comentar algunas cuestiones, pero ellos traen también impulso a monitoreo del clima, para poder compartirlo con los productores, y también pronósticos sanitarios son muy importantes tenerlos en línea en tiempo real, cómo están avanzando plagas, y esto pues entendiendo el gran reto que tenemos enfrente, que son los cambios de variabilidad climática, pero asociados
a cambios extremos por el cambio climático. El otro ejemplo que hay es un sistema de agrooferta que conecta a los productores con el mercado, y finalmente un par de ejemplos más que estamos desarrollando. Uno se refiere a la trazabilidad de sistemas productivos amigables con la biodiversidad. Esto a partir de información que meten los productores y toda la cadena de valor asociada a una serie de productos. Vamos a empezar con café, cacao y miel, y que permite dar esta trazabilidad y asociar mercados que están buscando determinadas condiciones de sustentabilidad, por ejemplo, la parte de evitar la deforestación. Es un caso interesante este que estamos desarrollando. Y hay otro último que quiero mencionar que también está ya en implementación asociado al cumplimiento a una norma, y ahí son ejemplos de cómo podemos ayudar al cumplimiento de normas, ayudar a incrementar productividad, ayudar a enlazar mercados. Y este último es una aplicación que se llama Quemas e Incendios México, en donde los productores pueden presentar sus avisos de uso de fuego en parcelas, o en su caso, el público en general puede hacer reportes de incendios también a nivel de esta aplicación, para pues detener los incendios en tiempo, y en el caso de las quemas agropecuarias, para asegurarnos que se cumpla con la normatividad. Ahí están unos ejemplos muy rapidísimos, espero no haber tomado demasiado tiempo. No, excelente, muchas gracias, señora Ortiz. A ver, intentemos ahora volver en línea, si conseguimos recuperar el sonido con el embajador Canchola Gutiérrez. A ver, intentemos otra vez. Todavía no, me parece. Seguimos intentando en línea con nuestro colega Paul de la CEPAL en Santiago de Chile. Paul, ¿nos escucha? Sí, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, y quiero además dar las gracias también a mi colega Mónica Rodríguez, que está, no sé si está en pantalla, pero está escuchando, que tuvo que bajar por estar sin voz. Así que voy a tratar de vocalizar algunas cosas que hemos estado pensando aquí desde la CEPAL en Santiago de Chile. Por ende, voy a dar un poco la perspectiva un poco más del Cono Sur. Sé que estamos lejos aquí en Santiago, estamos en pleno invierno, pero quiero dar esa perspectiva. Otro punto es que voy a dar la perspectiva un poco más de arriba, de la gobernanza, porque uno podría hablar de ejemplos muy puntuales, pero nosotros en la CEPAL hemos estado pensando un poco más a nivel de gobernanza. En ese ámbito se puede decir que ese tema es al frente de casi todos los países de la región, pero se ve en distintos modos. Un modo de verlo es ver agendas digitales. Hay 14 países de la región que cuentan con una agenda digital. Eso no quiere decir que se ataca directamente los problemas en agricultura o en agroindustria, pero de ellos, de los 14 agendas digitales, 14 sí tienen recursos y capítulos dedicados al sector agropecuario. Así que ahí podremos ver algo del avance. Sin embargo, es una tarea tremendamente difícil. La articulación tiene que ser principalmente entre entidades públicas, o sea, público-público. Eso quiere decir entre ministerios, principalmente desde el Ministerio de Agricultura, con los demás ministerios que están relacionados con el tema. Eso depende del país, pero en muchos casos son ministerios de ciencia, ministerios de los TIC, de comunicaciones, y tener los 3 o 4 o 5 entidades en la mesa a la vez suele ser muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de figuras como ministros. Hay algunas formas en las cuales se puede trabajar de forma coordinada. Brasil tiene un buen ejemplo, y de hecho Brasil es el único país que cuenta con una agenda digital para el sector agropecuario implementada y funcionando. Eso es un hito en la región. Además, tienen el Cámara del Agro 4.0, que se junta a todos esos actores del ámbito público. Se junta el Ministerio de Agricultura, principalmente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
ese vínculo es clave y eso es lo que justo hace falta en algunos casos. Cabe mencionar el caso chileno, que a pesar de en Chile existe una larga historia de impulsos digitales, sobre todo hacia la conectividad, aunque quedan brechas en el ámbito rural, más que 90% de los hogares del país están conectados. Pero quiero usar ese punto para destacar otro, que no basta solo con la conectividad. Otra iniciativa en Chile muy interesante tiene que ver con datos y tiene que ver justo con la necesidad de juntar datos de varias fuentes. Esos datos tienen que ser georreferenciados, tienen que ver con el clima, así que hay un componente de tiempo, geografía y además vincularlos con datos de una inversión que sí vale la pena. Y, junto con el Ministerio de Agricultura y ODEPA están liderando esa iniciativa de juntar esos datos para poder brindar servicios mejores a los productores. Esos son dos países, algunos ejemplos puntuales, ojalá que les ha servido. Dispuesto después a seguir profundizando con otras preguntas. Gracias. Sí. Muchas gracias, Paul. Excelente. Gracias por su contribución. Volvemos acá en la sala. Si José Luis Ayala no puede dar su punto de vista desde el ICA, acá en México. Bueno, sí. Bueno, buenos días y muchas gracias también por la invitación a este importante evento. Un placer. Saludo con mucho gusto a los amigos de CIMMYT, a toda la gente que nos acompaña de manera presencial o de manera virtual. Por supuesto, aquí los colegas del panel también. Bueno, primero mencionar que la digitalización para el ICA no la vemos como una meta o como un fin en sí misma, sino más bien es un instrumento que permite abordar de mejor manera los grandes desafíos a los que se enfrentan los sistemas agroalimentarios. Dicho esto, en los últimos 2 años, desde nuestra gerencia digital agroalimentaria, hemos venido mapeando distintas políticas en la materia en los países miembros del ICA, así como también en España, que es un miembro asociado del ICA, y bueno, en la Unión Europea. ¿Qué hemos encontrado? Y en términos generales, coincidimos con lo que nos acaba de compartir el compañero de CEPAL, pero quiero destacar que hemos encontrado una serie de iniciativas diversas con distintos objetivos que abordan el impulso a la digitalización en el campo, con distintas visiones también. En particular, lo que vemos es que, a diferencia de la Unión Europea, en el hemisferio los países recién están incorporando en sus agendas políticas estos temas, y destaco algunos de ellos, como por ejemplo, están abordándose lo que viene siendo el desarrollo y fortalecimiento en la institucionalidad y la gobernanza, ya lo mencionó por ahí el colega de CEPAL. También se están abordando temas de ampliación en la cobertura rural, el desarrollo de nuevas plataformas para la generación y el acopio de información, temas relacionados a soluciones digitales y ecosistemas de innovación, y algo bien importante, inclusión digital, necesaria para poder realmente incorporar particularmente a la mujer en el sector rural, y capacitación. Son como que los grandes temas que hemos identificado, y en particular se están enfocando en procesos específicos que tienen que ver, sí, con extensionismo rural digital, sí, con temas de sanidades, con temas de cambio climático, con temas relacionados a nuevas políticas, nueva forma de hacer política para enfrentar estos grandes retos en los sistemas agroalimentarios, y mucho de esto enfocado a la agricultura familiar y a los pequeños productores. ¿Y con qué fin? Bueno, hemos encontrado que tienen un eje articulador que es precisamente buscar cerrar estas brechas digitales
que para el caso de América Latina y el Caribe, les doy el dato de que alrededor del 71% de la población urbana tiene acceso a opciones de conectividad. Sin embargo, solo el 37% de la población rural tiene acceso a estas opciones de conectividad, lo cual vemos en el ICA como una gran oportunidad, no solo para buscar avanzar en el desarrollo productivo y económico, sino también en el aspecto social. De tal manera que, de manera puntual, les comparto dos casos concretos que nos parecen relevantes. Uno de ellos es el de la Agenda Digital de la Unión Europea, la cual se lanzó en el año 2010, se actualizó en el año 2020 y de la cual se desprenden programas de financiamiento, programas de asesoramiento digital, en particular en España, en donde a partir de su política agrícola común vienen desarrollando una serie de iniciativas en estos ámbitos y es un ejemplo, consideramos, de cómo a partir de lo regional se va bajando a lo nacional y con el desarrollo de aplicaciones muy concretas en el marco de asesoramiento digital. Finalmente, un caso en América, consideramos un caso pionero de una manera exitosa de buscar la integración regional en la comunidad andina, en los países de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Y es una iniciativa que tiene que ver con la creación de un centro regional de inteligencia fitosanitaria que busca precisamente cómo dotar de herramientas de información a productores y autoridades sanitarias, de tal manera que con eso se busque avanzar en detener plagas y enfermedades en la región. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, parece que la tecnología digital cumplió con sus promesas y recuperamos el sonido con el embajador Canchola Gutiérrez. A ver. ¿Me escucha? Sí, muy bienvenido. Gracias, Muchas gracias. Perdón por los problemas. No, al contrario, mil disculpas. Me encuentro en Ginebra, no es mi equipo. En fin, mil disculpas, por favor. Muy honrado de estar en este panel. Respecto de esta primera pregunta, Frederick, colegas, yo haría 5 observaciones muy puntuales y, por supuesto, estas proveniendo del ejercicio de mi función como enviado especial para tecnologías emergentes, es decir, cómo veo a la región en los diferentes ámbitos en los que se ha venido discutiendo este tema en foros multilaterales. En primer lugar, entre las políticas que se están haciendo o las que deben hacerse, aplica en ambos casos, creo que es fundamental la promoción de los ecosistemas de innovación. Creo que nuestra región habla muy bien del desarrollo y evolución de estos ecosistemas. En los últimos 10 años hemos visto un crecimiento sumamente robusto. Ha habido una proliferación no solamente de emprendimientos, de startups, sino también de los llamados unicornios. Y esto ha venido acompañado precisamente con el establecimiento de fondos de inversión a riesgo, principalmente privados, y esto ha generado un caldo de cultivo muy interesante. De hecho, una ventana de oportunidad que deben de aprovechar los gobiernos de la región. Y para hacerlo, y aquí vienen 4 puntos que pongo a la consideración de ustedes, habría que lograr en primer lugar una mejor alineación, una alineación más eficiente entre estos ecosistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Debe de haber una mayor cohesión. Cuando uno ve los diferentes casos en la región, advertimos que hay una red un poco dispersa, poco articulada entre ecosistemas que atienden o abordan diferentes tecnologías o diferentes ámbitos. En el caso de México, uno lo puede ver muy claro. En el norte tenemos un ecosistema muy fuerte y muy robusto en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Y un poco más al centro tenemos también un ecosistema muy fuerte en el ámbito de las economías, de la economía naranja. Pero si queremos aprovechar una de las características de la tecnología, tenemos que lograr una mejor coordinación o un mejor empate, una mejor articulación entre estos ecosistemas. 2, también debemos de lograr una mejor alineación entre los proyectos de investigación y los objetivos de desarrollo. Y aquí yo creo que nuevamente el contexto internacional es muy propicio
porque estamos precisamente impulsando la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, estas metas que colectivamente nos propusimos alcanzar en el año 2030. En fin, dados estos dos elementos, la existencia de estos ecosistemas muy exitosos a nivel regional, con una debida cohesión y alineamiento, podrían ayudarnos a alcanzar eficazmente los objetivos de desarrollo sostenible. Un aspecto, en tercer lugar, que es fundamental es la educación digital. Actualmente en la región vemos que hay, en fin, creo que lo han comentado los oradores previos, un gran uso de este tipo de tecnologías, pero no nos detenemos a reflexionar el tipo de relación que queremos o que tenemos con la tecnología y tampoco a tratar de entender cómo operan estas tecnologías. Creo que estamos pasando un momento muy importante en donde tenemos que comenzar a incorporar en la currícula de nuestras escuelas, quizá desde el nivel primario, este tipo de educación. De otra forma, no solamente corremos el riesgo de perder la oportunidad de cerrar la brecha digital, sino perder toda una generación en el intento por lograr cerrar esa brecha. Finalmente, creo que debemos aprovechar también el contexto internacional. Como lo había comentado, no solamente estamos buscando lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sino que actualmente hay una discusión en el marco de Naciones Unidas sobre el Pacto Global Digital. Es decir, se esperaría que en el marco de la cumbre del futuro que va a tener en septiembre próximo, se adopte como uno de los anexos de este pacto del futuro, un pacto global digital. Y ahí será importante que países de la región tengan definidas sus prioridades, sus objetivos de desarrollo para poder incidir en la elaboración de lo que finalmente será una hoja de ruta para los próximos años en materia de aprovechamiento de las tecnologías digitales y las emergentes. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su contribución. Cerramos esa primera ronda con la respuesta del señor Efraín Cruz, del INIFAP, su punto de vista desde el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Aplicada a Agricultura acá en México. Sí, muchas gracias. Pues buenos días y gracias por la invitación y agradecerles estar aquí presente con ustedes. En principio quiero comentarles que el INIFAP es una institución de investigación, un centro público de investigación sectorizado a la Secretaría de Agricultura. Nosotros como instituto tenemos dos objetivos principales. Uno es generar conocimientos y tecnologías en las tres áreas, en la agrícola, pecuaria y forestal, y la otra es en la transferencia de tecnología, o sea, lo que generamos, cómo tiene que llegar al productor, a los usuarios. Dentro de este proceso nos hemos, en los últimos años sí le hemos dado cierta importancia y como algo fundamental, todo este desarrollo de las tecnologías, no nada más en la generación de los conocimientos, sino también cómo debemos aterrizarlo hacia los productores. Como instituto hemos trabajado en varios temas. Uno de ellos es, tenemos un laboratorio de modelaje y sensores remotos en Aguascalientes, donde tenemos una gran cantidad de datos. Ahí registramos los datos climáticos y de suelos. Diariamente y cada 15 minutos registramos y actualizamos los datos, alrededor de 160 variables de clima. Por otro lado, tenemos también los datos de suelo, tenemos humedad, profundidad, características físicas de todo el país. Entonces, todos estos elementos están disponibles para los que quieran trabajar en esto, y esto obviamente nosotros lo estamos utilizando también para generar la utilidad de estos datos. Como comentaba la doctora ahorita, nosotros tenemos una encomienda de generar los pronósticos climáticos cada 3 meses, lo actualizamos cada mes, y también hacemos los pronósticos a corto plazo cada 5 días. Esto es como un apoyo hacia el productor, hacia las regiones, hacia los usuarios, con la intención, con la finalidad de que se pueda planear. O sea, ¿qué se puede hacer? Si puedo mover mis fechas de siembras o qué cultivos puedo determinar. En algunas regiones, por ejemplo, donde tenemos pronósticos climáticos que la precipitación va a ser baja, pues ya no siembran maíz, siembran sorgo, por ejemplo, ¿no? O se van por otro cultivo. El otro tema que hemos trabajado son las alertas tempranas. O sea, con esta serie de datos, tanto los climatológicos como los técnicos que generan los investigadores en plagas y enfermedades y obviamente todo lo que es el ciclo de cultivo y su manejo, nosotros podemos hacer alertas
para ciertas regiones o cultivos en específico, ya sean de enfermedades, plagas o algunos eventos climatológicos adversos. Entonces, eso le da al productor una decisión de qué hacer. Es mejor hacer aplicaciones preventivas que curativas. Entonces, esto si coincide las condiciones climáticas en la presencia o el daño que puede causar cierta enfermedad, ellos pueden hacer algunas aplicaciones anticipadas. El otro tema que hemos trabajado también es sobre las estimaciones de rendimiento. Aquí conjuntamente con la Secretaría de Agricultura hemos trabajado sobre todo para los programas que dan ciertos incentivos. Por ejemplo, en este año para poder determinar el precio de maíz en Sinaloa, nos solicitaron la estimación de rendimiento cuando la planta aún está en pie. Por ejemplo, está en estado lechoso o masoso, todavía no ha terminado su ciclo. Entonces, a través de todas estas herramientas tecnológicas, tanto imágenes de satélite como toda la parte climática, las características de cultivo y la información de campo, nosotros hacemos las estimaciones de rendimiento con una probabilidad de un mínimo de error. Entonces, todas estas herramientas y conocimientos son muy útiles, muy determinantes para hacer la toma de decisiones o las planeaciones. El otro tema que hemos trabajado es en las aplicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos la información generada, las tecnologías recomendadas, desarrollamos aplicaciones para el productor, donde a través de su teléfono puede meter una serie de variables y de ahí se pueden generar recomendaciones para su parcela en específico o para su cultivo. Entonces se puede partir ya precargado y ya en este programa ya vienen todas las características de los suelos, de cultivo, etcétera, ¿no? Entonces eso le permite al productor tomar algunas decisiones para mejorar algunas prácticas, obtener los mejores resultados que él pueda obtener, ¿no? Entonces, en general, estos son algunos ejemplos y obviamente todo esto que nosotros generamos lo compartimos con las instituciones, con la iniciativa privada. Hemos trabajado con la iniciativa privada, por ejemplo, determinar ciertos riesgos para ciertos cultivos o ciertas regiones para cualquier tipo de cultivo. Entonces, esta parte también lo hemos estado trabajando. Entonces, en otra oportunidad pudiera yo ampliar un poco más de esto, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Cruz. Bueno, cerramos esa primera ronda con, digamos, lo existente en términos de acción pública, de políticas públicas. La segunda ronda tiene que ver con lo que tal vez en el futuro, a corto o mediano plazo, se debería hacer desde el sector público para seguir capturando los beneficios, seguir promoviendo esas tecnologías, pero para también evitar posibles impactos negativos. Ya empezamos a hablar de brecha, reducción de brechas, efectos no deseables. O sea, ¿qué debería hacer el Estado considerando que el Estado es un actor de ese ecosistema de innovación, como lo planteaba el embajador Canchola Gutiérrez? ¿Cómo el Estado debería relacionarse con el sector privado sobre esas tecnologías? O sea, una proyección sobre lo que habría que hacer en el futuro a corto o mediano plazo. Señora Ortiz, por favor. Con mucho gusto. Pues creo que es clave lo que se ha mencionado sobre reducir la brecha en muchos sentidos, pero también en la parte de innovación digital. Sabemos, y lo mencionaban, hay zonas donde se está aprovechando muchas de estas tecnologías, pero hay regiones en donde aún no es así y esto tendría que ser una de las primeras labores, que el uso de este tipo de herramientas no abra más una brecha de diferencias entre quienes tienen acceso a ellas y quienes no. Entonces tiene que haber mucha capacitación, alfabetización, sobre todo con los productores que han estado rezagados y que no han podido tener acceso a este tipo de tecnologías. Esa es una primera acción de gobierno, yo creo, muy importante. Generar estas herramientas como parte de bienes públicos, invertir en ellas para que tengan acceso pequeños y medianos productores. Entonces, la inversión es urgente. Creo que tenemos la ventaja de que a partir de la pandemia hubo mucha
necesidad de familiarizarnos con mecanismos de comunicación como son los teléfonos celulares. Están en todas partes. De repente hemos tenido esta intención de llevar aplicaciones y nos da la duda de si podrán ser utilizadas en el medio rural. Y ciertamente todavía hay una cierta limitación con productores mayores, pero siempre tienen ahí al hijo, al primo, alguien que les puede hacer, apoyarlos con el uso de los teléfonos. Y los teléfonos son una herramienta muy importante para llevar la digitalización al campo. Entonces, ese es otro mecanismo. Y claro que las asociaciones públicos-privadas tienen que ser fundamentales. Ya hay muchas aplicaciones que están disponibles. Creo que se puede partir de ahí. Hay los mecanismos de colaboración para generar estos acuerdos, convenios entre el sector público y el sector privado y que llegue ese tipo de acciones y de herramientas a los productores. Tenemos un ejemplo que no me dio tiempo de dar en la intervención pasada, pero es un proyecto piloto que iniciamos en colaboración China, CELAC y la FAO, en particular para el distrito de Riego 20 en Michoacán, en donde tenemos instalados sensores de humedad de suelo, está conectado a un sistema en donde los propios productores que están siendo parte de este proyecto pueden tener información respecto a la humedad del suelo, respecto a la cantidad de nutrientes y el sistema que también está en colaboración con el INTA les da la información, les da las recomendaciones de en qué momento regar, qué tanto regar, cómo fertilizar. Y esto nos ha ayudado a reducir, al menos en este caso en particular, un riego para el caso de trigo ahí en Michoacán. Y menciono este ejemplo porque es la manera en cómo la innovación digital puede ser una herramienta para contender con los retos asociados al cambio climático, ¿no? Se tiene que mejorar el uso del agua, tenemos información sobre huella hídrica de muchos cultivos, cómo implementar esa información en campo para que los productores tomen mejores decisiones y podamos enfrentar retos como la sequía, las altas temperaturas, en fin. Ahí está algunas de las formas y maneras, y ciertamente la vinculación con el sector privado es central. Gracias. Muchísimas gracias, señora Ortiz. Seguimos el ida y vuelta presencial a distancia con nuestro colega Paul de la CEPAL. Paul, ¿cómo ve esa orientación futura que habría que dar a políticas públicas para esos desafíos relacionados a esas tecnologías? Muy buena pregunta. Primero que todo, hay que reconocer que hasta ahora la transición digital en agricultura es incipiente, muy incipiente y desigual. Yo tiendo a pensar que las brechas que mencionaron varias veces en el estado actual se amplían más que se cierran. Y eso es lamentable y eso es la finalidad de todo ese trabajo. Así que lo que sí hay que hacer es escalar esfuerzos y escalarles de tal modo que se cierren las brechas en vez de ampliarlas. Lamentablemente no hay mucha plata para hacer eso. Así que hay que estar enfocado en herramientas y acciones que tienen alto resultados importantes, pero con costos muy bajos. Cuando se habla de actividades en ese ámbito, típicamente se habla de coordinación. Ya mencioné varias formas de coordinación a nivel nacional, la necesidad de que el Ministerio de Agricultura comunique con sus pares en ciencia o el CONECYT, pero hay muchos otros ministerios que deberían estar involucrados y hay otros niveles de coordinación. Está el nivel nacional territorial, que tiende a ser muy importante, sobre todo en países que tienen alta desigualdad entre zonas de capital y zonas más rurales. Hay coordinación también regional que se ha mencionado en varias instancias ya en el panel. Y en nuestro caso hemos trabajado con un grupo de INIAS de varios países. Hay varias redes de ese estilo y creo que se puede ampliar la forma en la cual se colabora en ese espacio.
compartir esas experiencias, compartir investigaciones es clave, sobre todo adentro de la región. En particular, yo creo que un mensaje muy importante que hay que dar es, creo que lo mencioné antes, pero ir más allá que la conectividad. Pero quiero profundizar un poco más a decir que al estar conectado, amplía la posibilidad, la medida en la cual uno puede consumir, pero no necesariamente aumenta la capacidad productiva. Y nosotros, sobre todo desde la CEPAL, estamos muy convencidos de que la transición digital en agricultura tiene que tener el fin de aumentar la productividad y la calidad del trabajo en el sector. Entonces, no basta con estar conectado, basta con estar, o sea, estar conectado es necesario, pero no suficiente para el desarrollo que necesitamos. Así que está muy bien citar esas cifras de conectividad, pero tenemos que empezar a ir mucho más allá para poder hablar de uso de datos masivos, inteligencia artificial, etc. Un último punto que creo que es relevante es utilizar la tecnología para vincular la agricultura con otras actividades en zonas rurales. Eso puede ser agroindustria, que suele ser lo más común, pero también se refiere al turismo y hay otras actividades en el ámbito rural que están, que hay sinergias que se pueden encontrar entre sí y como en tecnología estamos principalmente hablando de inversiones en infraestructura y conectividad y capacidad. Hay beneficios que no son solo para agricultura, pero sino para agroindustria, para el turismo rural, etc. Así que creo que es importante considerar ese ámbito más amplio. Lo dejo ahí. Gracias. Sí, muchas gracias, Paul, por sus respuestas. Sigamos con esa visión regional o hemisférica, como dice con el señor Ayala. ¿Cómo lo ve? Gracias. Bueno, sin duda, el hablar de digitalización en la agricultura en un país, en una región, pues es un tema desafiante, es complejo. Y solos como instituciones o como empresas, como individuos, no es posible, no lo vemos viable en el ICA. Tiene que haber alianzas, ya lo mencionaban, alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para que también se pueda fortalecer una visión que tenga continuidad en el tiempo. Del mapeo de iniciativas en política pública que identificamos en el hemisferio, encontramos proyectos de digitalización muy interesantes que al cambio de gobierno se cerraron. Entonces, creemos que una manera de poder avanzar en la continuidad de proyectos exitosos es precisamente con alianzas público-privadas. En casos como México hay grandes esfuerzos que reconocemos de instituciones como la propia Secretaría de Agricultura, como el INIFAP, como el CIMIT, por supuesto, como FIRA, como el CIAP, como pues otra serie de instituciones, pero que también se requiere la participación de la iniciativa privada y de otros tomadores de decisiones. ¿Para qué? Para que efectivamente estos retos los podamos ir cristalizando y, por ejemplo, la alfabetización digital, que es un elemento clave en un país donde hay una agricultura de contrastes en el norte, comparado con el sur aquí en México, con tipologías de productores, de ecosistemas, de realidades sociales, culturales, tecnológicas tan contrastantes, definitivamente requieren de esta participación, de esta apropiación, que en el tiempo nos permita asegurar avanzar de manera mucho más sólida y contundente. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Señor embajador Canchera Gutiérrez, desde su experiencia de mucha conexión con organizaciones internacionales, ¿cómo ve esa proyección futura de cómo los estados podrían orientar sus políticas públicas? Muchas gracias. Y si me permiten, solamente dar un paso para atrás para describir
digamos, el contexto geopolítico que advierto y en el que tendremos que estar operando. Dos elementos de este contexto. El primero, pues después de 40 años de un proceso globalizador neoliberal, donde el Estado básicamente fue sentado en el asiento de atrás y ahora está llamado a volver a tomar un papel de primer nivel, pues tenemos que reconocer que el Estado actualmente enfrenta el reto de las tecnologías emergentes en un relativo estado de debilidad. No voy a abundar más en esto, simplemente lo dejo anotado. Dos, la implicación de este desarrollo tecnológico rápido va a redefinir nuestra relación con la tecnología y la relación que tenemos entre nosotros mismos a través de la tecnología. La implicación última de esto es la definición de un nuevo pacto social a nivel global y a nivel nacional. Pues digamos, en el contexto amplio geopolítico son esos dos elementos que creo son muy, muy importantes tener presente. Ya puntualmente respecto de la relación entre Estado y el sector privado, bueno, pues, 3 comentarios. El primero, creo que es muy importante para empezar seguir adoptando un enfoque, digamos, como se llama en el ámbito internacional, de multi-stakeholder, es decir, incorporar a todos los concernidos, no solamente en la aplicación de política pública, sino en la elaboración de la política pública. Y aquí estamos hablando de sector privado, estamos hablando de sociedad civil, de academia, de investigadores, etc. Otro aspecto muy importante, que se ha hablado aquí mucho de la innovación digital, sí, se va a dar la innovación digital, pero un elemento fundamental serán los datos. Y los datos es un área precisamente en donde advertimos esa debilidad relativa del Estado actualmente. Necesitamos una tutela mucho más robusta, una regulación, una sistematización, porque sistemas digitales que utilizan la inteligencia artificial, pues por mejor o mayor poder computacional que tengamos, si no tenemos datos, no vamos a llegar a ninguna parte. El dato es fundamental y tenemos que tutelarlo como Estado, sistematizarlo, protegerlo, y como apuntaba de alguna manera la doctora Ortiz, pues sí, son un bien público, diría yo que son un bien público digital, y en esa dirección debemos de trabajar. Finalmente, también se ha hablado aquí sobre las asociaciones público-privadas y también sobre las sinergias. Aquí solamente quiero enfatizar un aspecto que dejé anotado en mi participación anterior. La dinámica de la tecnología emergente o la naturaleza de las tecnologías emergentes es su confluencia hacia la convergencia. Es decir, estamos hablando más allá de sinergias. Es decir, este proceso de desarrollo acelerado se acelera aún más cuando convergen 2 o más tecnologías. Y en ese esquema, creo que el gobierno, el Estado, tiene un papel muy interesante, no solamente para tratar de darle un nuevo énfasis o una nueva dinámica a las asociaciones público-privadas, sino realmente convertirse como un articulador de esta convergencia que se está dando. No hablo de dominarla, por supuesto, pero sí tratar de encauzarla con una mayor eficiencia, por supuesto, repito, teniendo con un sistema de datos mucho más consolidado y mucho más tutelado. Muchísimas gracias, señor embajador. Cerramos esta mesa con el señor Efraín Cruz de INIFAP, olvidándose del reloj que nos está amenazando ahí enfrente para que tenga el mismo tiempo que los demás participantes. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros como instituto consideramos fundamental esta asociación público-privada desde la generación, desde la obtención de los datos, hasta las mismas aplicaciones y dentro de la misma implementación de las políticas públicas. Hay algo que nosotros hemos tratado de sistematizar, sobre todo los problemas o los retos que tenemos a futuro. Por un lado tenemos una
el cambio climático, los efectos del cambio climático que son impredecibles. Por otro lado, tenemos una necesidad de alimentos. Esta necesidad de alimentos hay que verlo, qué podemos hacer nosotros desde mejorar en la parcela hasta esta parte que se está comentando. Por otro lado, tenemos un deterioro de los recursos naturales, sea por lo que fuera, sea por necesidad, por accidente o inducido. Y otro punto fundamental es la diversidad, la biodiversidad. O sea, creo que todos estos temas son muy fundamentales, que nos tiene que llevar a una necesidad en adecuar nuestras mismas estrategias con la intención de generar estos conocimientos y las tecnologías, y sobre todo cómo poder aterrizar ante un país, por ejemplo México, como México, que tenemos varios Méxicos, tenemos una región norte donde nos azota el temporal o las sequías de manera fuertemente, en una parte centro que también se están teniendo cambios muy fundamentales, sobre todo en los valles intermedios y altos, y una parte sur que de alguna manera no es la misma sequía de la parte norte con la parte sur. Un mes o 2 meses que no llueve en el sur sureste, pues es trágico, es quizás hasta trágico igual que el norte, ¿no? Y el otro tema aquí también es, necesitamos promover, ¿cómo podemos? Quiero tomar el ejemplo del estado de Zacatecas. Zacatecas siembra arriba de 600,000 hectáreas de frijol. Es uno de los estados más productores de frijol. Sin embargo, 8 de 10 años tiene estos problemas problemas de sequía, pérdida total. Si hay regiones que ya no podemos sostener esta producción de frijol, va a haber necesidad de moverlo hasta a ciertas regiones donde sí se va a requerir una relación muy fuerte entre las instituciones, los gobiernos estatales, el productor, porque va a haber necesidad de habilitar otras regiones y hacer estos cambios significativos en en la promoción de cultivos, o sea, hacer una reconversión productiva donde haya necesidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Podemos cerrar esta mesa. Otra vez, muchas gracias por su contribución, su disponibilidad. Muchas gracias a nuestros colegas que estuvieron en línea. Perdón por los problemas técnicos, pero los solucionamos al final. Muchísimas gracias. Cumplimos con los tiempos. Gracias también insistiendo sobre su capacidad de respetar los tiempos, que no era nada garantizado. Es muy difícil responder en esas preguntas en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. Podemos seguir con la programación. Gracias. Gracias. Gracias.